Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca de Antigua. Soy curador y hoy vamos a analizar la famosa carta que en 1993 George R. Martin envió a HarperCollins, describiendo y resumiendo la trama que estaba preparando. La traducción es mía, por lo que puede contener algunos errores. Si creéis que es así, hacednoslo saber en los comentarios. Y ya que os ponéis, dadle al like y a suscribir. De verdad que nos ayuda muchísimo. Por ahora, preparaos y relajaos para este viaje. ¡Vamos allá! Y comenzamos, como no podía ser de otra forma, con la dichosa carta del 93. Querido Ralph, aquí tienes los primeros 13 capítulos, 170 páginas, de la novela de alta fantasía que te prometí, la cual he titulado Juego de Tronos. Cuando esté terminada, esta será la primera de lo que imagino como una trilogía épica, con el título Canción de Hielo y Fuego. Como sabes, no planifico mis novelas. Si sé exactamente hacia dónde se dirige un libro, pierdo todo el interés en escribirlo. No obstante, tengo algunas ideas claras sobre la estructura general de la historia que estoy contando y sobre el destino final de muchos de los personajes principales de esta historia. A grandes rasgos, hay tres grandes conflictos que se ponen en marcha en los capítulos adjuntos. Estos formarán las principales tramas de la trilogía, entrelazándose entre sí en lo que debería ser un tapiz narrativo complejo, pero emocionante. Espero. Cada uno de estos elementos representa una gran amenaza para la paz de mi reino imaginario, los 7 reinos, y para las vidas de mis personajes principales. La primera amenaza surge de la enemistad entre las grandes casas de Lannister y Stark, que se desarrolla en un ciclo de complot contra complot, ambición, asesinato y venganza, con el trono de hierro de los 7 reinos como premio final. Esto constituirá la columna vertebral del primer volumen de la trilogía, Juego de Tronos. Mientras el león de Lannister y el lobo huargo de Stark gruñen y se enfrentan, una segunda y mayor amenaza toma forma al otro lado del mar angosto, donde los jinetes Dothraki reúnen sus hordas bárbaras para una gran invasión de los 7 reinos, liderados por la feroz y hermosa Daenerys de la Tormenta, la última de los Targaryen, señores dragón. La invasión de Dothraki será la historia central de mi segundo volumen, Danza de Dragones. Sin embargo, el mayor peligro de todos proviene del norte, de los gélidos páramos más allá del muro, donde demonios medio olvidados y legendarios, los inhumanos otros, levantan frías legiones de muertos vivientes y nunca nacidos, y se preparan para descender con los vientos de invierno para extinguir todo lo que podríamos llamar vida. La única barrera entre los 7 reinos y una noche sin fin es el muro y un puñado de hombres de negro llamados la Guardia de la Noche. Su historia será el núcleo de mi tercer volumen, Los vientos de invierno. La batalla final también reunirá personajes y tramas de los 2 primeros libros, resolviendo todo en un enorme clímax. Los 13 capítulos que tienes en tus manos deberían darte una idea de mi estrategia narrativa. Los 3 libros presentarán un mosaico complejo de puntos de vista intercalados, entre varios de mis numerosos y diversos personajes. El reparto no siempre será el mismo. Viejos personajes morirán y se introducirán otros nuevos. Algunas de las muertes incluirán personajes con los que el lector se ha encariñado. Quiero que el lector sienta que nadie está completamente a salvo, ni siquiera aquellos personajes que parecen ser los héroes. El suspense siempre aumenta un poco más cuando sabes que cualquier personaje puede morir en cualquier momento. 5 de los personajes centrales sobrevivirán a lo largo de los 3 volúmenes, aunque pasarán de niños a adultos, cambiando tanto el mundo como a sí mismos en el proceso. En cierto sentido, mi trilogía es casi una saga generacional, contando las historias de estos 5 personajes, 3 hombres y 2 mujeres. Los 5 protagonistas son Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen y 3 de los niños de Invernalia, Arya, Bran y el bastardo Jon Nieve. Todos ellos son presentados con bastante detalle en los capítulos que tienes en tus manos. Esto va a ser, espero, una auténtica epopeya. Épica en su escala, épica en su acción y épica en su extensión. Veo los 3 volúmenes como libros largos, de unas 700 a 800 páginas de manuscrito cada uno. Así que las cosas apenas están comenzando en los 13 capítulos que te he enviado. Tengo una idea bastante clara de cómo se desarrollará la historia en el primer volumen, Juego de Tronos. Las cosas empeorarán mucho para los pobres Stark antes de que mejoren, me temo. Lord Eddard Stark y su esposa Catelyn Tully están condenados, y perecerán a manos de sus enemigos. Ned descubrirá lo que le sucedió a su amigo Jon Arryn, pero antes de que pueda actuar con esa información, el rey Robert sufrirá un desafortunado accidente y el trono pasará a su hosco y brutal hijo, Joffrey, que aún es menor de edad. Joffrey no será un personaje simpático, y Ned será acusado de traición, aunque antes de ser capturado, ayudará a su esposa y a su hija, Arya, a escapar de regreso a Invernalia.
Cada una de las familias contendientes descubrirá que tiene un miembro de dudosa lealtad en su seno. Sansa Stark, casada con Joffrey Baratheon, le dará un hijo, el heredero al trono, y cuando llegue el momento crucial, elegirá a su esposo e hijo por encima de sus padres y hermanos, una decisión que más tarde lamentará amargamente. Mientras tanto, Tyrion Lannister será amigo tanto de Sansa como de su hermana, Arya, al tiempo que se desencanta cada vez más con su propia familia. El joven Bran despertará de su coma tras un extraño sueño profético, solo para descubrir que nunca volverá a caminar. Se volcará hacia la magia, al principio con la esperanza de recuperar el uso de las piernas, pero luego con el interés de la magia en sí. Cuando su padre Eddard Stark sea ejecutado, Bran verá la sombra de la fatalidad cerniéndose sobre todos ellos, pero nada de lo que diga detendrá a su hermano Robb, que alzará los estandartes en rebelión. Todo el norte se enzarzará en una guerra. Robb obtendrá varias victorias brillantes y herirá gravemente a Joffrey Baratheon en el campo de batalla, pero al final no podrá resistir a Jaime, Tyrion Lannister y sus aliados. Robb Stark morirá en batalla, y Tyrion Lannister asediará y quemará Invernalia. Jon Nieve, el bastardo, permanecerá en el lejano norte, madurará hasta convertirse en un explorador de gran osadía y, finalmente, sucederá a su tío como comandante de la Guardia de la Noche. Cuando Invernalia arda, Catelyn Stark se verá obligada a huir al norte con su hijo Bran y su hija Arya. Perseguidos por los jinetes Lannister, buscarán refugio en el muro, pero los hombres de la Guardia de la Noche renuncian a sus familias cuando visten el negro, y Jon y Benjen no podrán ayudarlos, para angustia de Jon. Esto llevará a un amargo distanciamiento entre Jon y Bran. Arya será más comprensiva, hasta que se dé cuenta, aterrada, de que se ha enamorado de Jon, quien no solo es su medio hermano, sino también un hombre de la Guardia de la Noche, jurado al celibato. Su pasión seguirá atormentando a Jon y Arya a lo largo de la trilogía, hasta que el secreto del verdadero linaje de Jon se revele, finalmente, en el último libro. Abandonados por la Guardia de la Noche, Catelyn y sus hijos descubrirán que la única esperanza de seguridad se encuentra aún más al norte, más allá del muro, donde caen en manos de Mance Rayder, el rey más allá del muro. Allí tendrán un terrible encuentro con los inhumanos otros, cuando estos ataquen el campamento de los salvajes. La magia de Bran, la espada de Arya, Aguja, y la ferocidad de sus lobos wargos les ayudarán a sobrevivir, pero su madre, Catelyn, perecerá a manos de los otros. Al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen descubrirá que su nuevo esposo, el Dothraki Khal Drogo, tiene poco interés en invadir los Siete Reinos, lo que frustrará a su hermano Viserys. Cuando Viserys lleve sus exigencias más allá de lo prudente, Khal Drogo se cansará de él y lo matará sin más, eliminando así al pretendiente Targaryen y dejando a Daenerys como la última de su estirpe. Daenerys aguardará su momento, pero no olvidará lo ocurrido. Cuando llegue la oportunidad adecuada, matará a su esposo para vengar a su hermano, y luego irá con un amigo de confianza hacia las tierras salvajes más allá del Vaes Dothrak. Allí, perseguida por los jinetes de sangre Dothraki y luchando por su vida, encontrará un escondite con huevos de dragón. El nacimiento de un joven dragón le dará a Daenerys el poder de someter a los Dothraki a su voluntad. Será entonces cuando empiece a planear su invasión a los Siete Reinos. Tyrion Lannister continuará viajando, conspirando y jugando a Juego de Tronos, hasta que finalmente decida deshacerse de su sobrino Joffrey, harto de la brutalidad del joven rey. Jaime Lannister tomará el trono de los Siete Reinos, recurriendo al simple método de asesinar a todos los que están por delante de él en la línea de sucesión, y culpando a su hermano Tyrion por dichos crímenes. Exiliado, Tyrion cambiará de bando y se aliará con los Stark que aún sobreviven para derrocar a su hermano, al tiempo que se enamorará perdidamente de Arya Stark. Su pasión, lamentablemente, no será correspondida, pero no por ello será menos intensa, lo que dará lugar a una rivalidad mortal entre Tyrion y Jon Nieve. Hay un último párrafo en esta carta, pero por desgracia está redactado por completo. El primer detalle que llama la atención es sin duda que Canción de Hielo y Fuego iba a ser una trilogía. Este detalle es bien conocido, pero no por ello menos llamativo. De acuerdo a los títulos que George R. R. Martin da, lo que hemos cubierto hasta ahora, lo que hemos visto en las novelas, cubren el plan original de Juego de Tronos, si bien es verdad que hemos visto Danza de Dragones. Originalmente, George R. R. Martin planeó Juego de Tronos, Danza de Dragones y Vientos de Invierno, 3 títulos que hasta día de hoy aún se mantienen. Pero lo curioso del caso es que todos los hechos que hemos cubierto en las novelas que conocemos cubren el plan original de George Martin en Juego de Tronos. Es evidente que la saga se ha ido mucho más allá de las expectativas del autor, con 5 libros publicados, 2 por publicar, además de Sangre y Fuego, El Mundo de Hielo y Fuego y las precuelas de Dunk y Egg. Aparte, tenemos 2 series de televisión ya publicadas, aunque una a medias, y todo lo que está por venir. El Mundo de Hielo y Fuego ha cambiado de forma radical, con tramas que el autor ha añadido, muchos más personajes, mucho más lore, otras facciones,
En definitiva, lo que en principio iban a ser 3 novelas, ahora es todo un universo. Pero aún así, los 3 grandes conflictos al que el autor hace referencia parecen más o menos seguir su curso. Pues hubo uno entre los Lannister y los Stark, parece claro que Daenerys invadirá Poniente con una hueste de Dothrakis, si bien es verdad que no lo harán danza de dragones, y también queda bastante patente que habrá una gran batalla contra el frío y los otros. Además, la estructura narrativa sigue siendo la misma, con muchísimos puntos de vista, personajes que mueren cuando no lo esperas, como Ned Stark, cuya muerte aún recuerdo haber leído varias veces porque no daba crédito, o la muerte de Oberyn Martell, que yo estaba convencido iba a salir vencedor del duelo, y en lugar de eso, pecando de exceso de confianza, terminó por caer de la forma que cayó, para mi completa sorpresa. En la carta, George escribe que cuando Ned sea acusado de traición, ayudará a Catelyn y a Arya a escapar del desembarco del rey. Y aquí tenemos una de las grandes diferencias, pues a pesar de haber podido enviar a Arya y a Sansa hacia el norte para mantenerlas a salvo, él no lo hace, y Catelyn ya no se encontraba en desembarco del rey. La historia de Arya parece claro que ha cambiado por completo desde el momento en que Martin imaginó la trama, a pesar de que ella sigue teniendo a su fiel aguja. También la ha hecho lo de Sansa Stark, quien, de acuerdo a la carta, no solo iba a casarse con Joffrey y darle un hijo, sino también rechazar a su familia. En cuanto a Tyrion, él va desencantándose de su familia poco a poco durante la historia, algo que yo no tengo tan claro que sea así en las novelas, pues él siempre buscó la aprobación de su familia sin obtenerla. En la idea original, Tyrion iba a tener una estrecha relación con Sansa y Arya Stark, de la que se terminaría por enamorar. En este primer borrador, Tyrion era más joven. En cuanto a Bran, tras despertarse del coma, se vuelve hacia la magia. No hay mención de cómo lo hace, más allá de que tiene un sueño profético, ni que despierta su poder. Simplemente lo hace, estando aún en Invernalia. Él intenta parar la guerra que Robb quiere comenzar al conocer la muerte de su padre, pero Robb no está por la labor de escucharle. El joven lobo habría conseguido también varias victorias en esta realidad alternativa. O quizá debería decir ficción alternativa, pero me voy por las ramas. El caso es que Robb terminará por caer en batalla. La boda roja no está planificada en este punto, sino que Robb Stark, tras herir gravemente a Joffrey, algo que me cuesta imaginar, pues el joven rey Baratheon era poco más que un cobarde, como se vio en la batalla de Aguas Negras, termina por caer frente a las fuerzas de Jaime y Tyrion Lannister. Theon Greyjoy es un personaje roto, nunca fue uno de mis predilectos, pero su inclusión, en mi opinión, fue un gran acierto, pues inicialmente, como se nos dice, Tyrion era quien iba a quemar Invernalia, y no el joven Greyjoy. Uno de los detalles más interesantes de la carta es que Jon Nieve hereda el mando del Lord Comandante de la Guardia de la Noche de manos de su tío Benjen, tras pasar al joven Nieve un tiempo como capitán de los exploradores, lo que nos indican que Benjen no desapareció al principio de la historia, sino está ahí, con Jon, al menos durante algún tiempo. Al contrario que en la historia que conocemos, Catelyn no muere en la boda roja, pues no hay boda roja, sino que ella, Arya y Bran viajan al muro para buscar el apoyo y la protección de Jon. Este no puede ayudar a su familia, dada su situación, lo que lleva a los Stark a huir al norte, donde Catelyn perderá la vida a manos de los otros. Así, nos hubiésemos perdido a Lady Corazón de Piedra, y hubiese habido una gran brecha entre Bran y Jon. En cuanto a Daenerys, en la carta se habla de Dothrakis, pero no hay referencia alguna a que ella se convierta en la rompedora de cadenas, a que libera a los esclavos, ni a los inmaculados. Además, los huevos de dragón no son entregados por Illyrio Mopatis, sino que se los encuentra mientras huye de los jinetes de sangre por haber matado a Khal Drogo, algo que desde luego no cuadra con la Dany que conocemos. Daenerys es sin duda completamente diferente en este borrador inicial, y mucho más en línea con el final que le dieron al personaje en la serie de televisión. Uno de los detalles que más me gusta es que Jaime Lannister se sienta en el trono de hierro poco después de que Tyrion acabe con Joffrey, y lo hace acabando con todos los que están por delante de él en la línea de sucesión. Curioso que sea él y no Cersei quien se sienta en el trono, pues parece claro que este Jaime tiene mucho más de Cersei que del Jaime que perdió su mano a manos de la cabra. Parece que Martin decidió añadir a Cersei mucho más tarde. Por último, destaca el triángulo amoroso entre Tyrion, Jon y Arya, que podemos asegurar que no ocurrirá. De lo mucho que ha cambiado en la historia, quizá este sea el punto que más me guste que haya cambiado. En conclusión, el corazón de la historia, las bases de lo que ocurre en general, sigue siendo muy parecido a la visión que Martin tenía hace 31 años, pero los detalles son completamente diferentes. La boda roja, Lady Corazón de Piedra, la historia de Theon y Invernalia, el momento en que Dany eclosiona sus huevos en la pira de Drogo, mucho es lo que nos hubiésemos perdido si George R.R. Martin hubiese seguido su plan original. También es verdad que si lo hubiese hecho, posiblemente ya sabríamos el final de la historia, pues él parece tener algunas indicaciones de cómo terminará. No solo sabe los personajes que sobrevivirán, o al menos los que iban a sobrevivir en este punto. El párrafo redactado que el autor tenía claro dónde llevar a sus personajes, al menos en un principio. George sabía dónde va la historia,
Pero este mundo es tan grande, hay tantas tramas, tantos personajes que inicialmente no iban a estar ahí, que cerrar la historia es algo mucho más fácil de decir que de hacer. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué os parecen los cambios que realizó el autor? ¿Hubieseis querido ver a Jaime reclamando el trono de hierro? ¿Y a Daenerys acabando con Drogo? ¿Qué pensáis de la brecha entre Bran y Jon? Y considerando que aún nos falta por ver 2 de los 3 libros originales, que lo que inicialmente pensó iba a ser Juego de Tronos le ha llevado 5 novelas, ¿podrá George R. R. Martin cerrar la historia en solo 2 libros? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejadnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. ¡Hasta pronto!